Ok, ahí estamos conectados con Facebook. Vamos a proceder ahora a grabar el mensaje aquí en una parte que tengo para grabar y que siempre se me olvida. Ándele, ahí salió la mujer y dijo que estaba ya grabando. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a tener nuestra Biblia lista y voy a dar una presentación. Y por favor díganme si se ve bien ahí. Sí, sí se ve, hermano. Muy bien, gracias. Pues entonces, amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes para hablar de la palabra de Dios. Y traemos esta trayectoria muy interesante porque queremos dejar bien claro y bien definido el asunto de cómo nosotros tenemos la certidumbre de estar en la verdad y de tener la verdad. En esta ocasión yo quiero que me acompañen en un tema muy interesante que es complementario a lo que hemos estado viendo, y el tema es la autoridad de la Biblia. Claro que hemos visto la autoridad del Señor, hemos visto la autoridad de cómo se puede uno dar cuenta cuando hay autoridad, pero aquí vamos a concentrarnos en la autoridad de la Biblia porque este punto también es muy descuidado, y debido a este punto pues salen nuestros amigos con sus credos, con sus filosofías, con sus cuadernitos, con sus libros, y la Biblia es una segunda herramienta en su doctrina. Pero esto no pasa solamente con nuestros amigos, muchas veces pasa también con hermanos en Cristo que se han desviado. Así que es muy importante el tema de la autoridad de la Biblia, porque aparte de esclarecer y de afirmar nuestro pensamiento en cuanto a que todo lo que hablamos está en la Biblia, también sirve, amados, para tener fresco y poder enseñar a otras personas acerca de por qué nosotros nos basamos en la Biblia. La autoridad de la Biblia. La primera lección, amados, nos enseñó acerca de que la Biblia viene de Dios. Nos enseñó de que la Biblia es nuestra regla de fe porque viene de Dios, y también nos enseñó otra lección, que la Biblia está completamente unida por una mente, que es la mente de Dios, y que todo el mensaje de la Biblia se centra en uno solo, que es la salvación del hombre. Cuando vimos las tres eras y cuando vimos la unidad por medio de estas divisiones literales o literarias, nosotros ahora vamos a ver que tenemos la forma de entender la autoridad y la voluntad de Dios por medio de estas vías que Él nos da a conocer a través de las Escrituras, que es la forma en que Él nos da sus mandamientos. Y hoy vamos a ver, amados, por qué la Biblia es la autoridad de Dios. Porque mire, a Dios no lo vemos, a Cristo tampoco lo vemos. Entonces nosotros decimos que estamos bajo la autoridad de Dios, estamos bajo la autoridad de Cristo, pero ¿cómo le hacemos si no los vemos a ellos? Bueno, entonces aquí es donde entra precisamente lo que es didáctico, lo que es palpable, y en este caso es el libro de Dios. La necesidad, amados, de este tema es claro porque otra vez echamos mano de la mentalidad de tanta división religiosa, que si ellos tuvieran esto en mente, posiblemente no se hubieran desviado o no hubieran tomado el camino de una falsa doctrina. La autoridad dada por Dios, hermanos, es a través de su libro, que es la Biblia, y es de una forma entendible. Si a estas alturas, aquí a esta altura, en este estudio, en este momento,
todos aquellos que están errados regresaran y se basaran solamente en la Biblia, podríamos estar unidos con una misma doctrina, con un mismo mensaje, con un mismo libro, que es la palabra de Dios, y de esa manera decir que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Mire, cuando nosotros le preguntamos a nuestros amigos católicos que dónde basan su autoridad, ellos dicen que pues en la Biblia. Y cuando le preguntamos que si para ellos la Biblia es la autoridad de Dios, ellos dicen que sí. Esto es en teoría. En práctica, ellos no se basan en la Biblia. Ellos se basan principalmente en sus tradiciones, en sus credos, se basan en las tradiciones de los padres, de tal manera que la Biblia solamente la usan como para tener un gancho para estar atrapando personas, porque siempre la palabra de Dios ha sido muy atractiva desde que el Señor empezó a registrar su palabra. Si le preguntamos a nuestros amigos carismáticos si creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la autoridad de Dios, ellos dicen que sí. Pero cuando empezamos a estudiar con ellos esos puntos doctrinales en los cuales ellos erran, entonces ellos dicen, sí, la Biblia es nuestra autoridad, pero, y entonces ya ponen ellos cierta argumentación para decir, pero es que ahora estamos en otro tiempo, pero es que mi pastor dice de esta manera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver entonces, amados, la autoridad por la Biblia, y vamos a ver este primer punto, que es una serie de ilustraciones que nos enseña de por qué debemos de tener una autoridad en todo. Si hablamos del hogar, en el hogar debe de haber autoridad. Si hablamos del trabajo, en el trabajo debe de haber una autoridad. Debe de haber alguien que esté dirigiendo todo. Si hablamos del gobierno, el gobierno tiene que tener personas que funcionen como autoridades. Así de que, ¿por qué sería diferente en cuanto a lo religioso? Entonces nosotros para podernos regir, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para podernos regir en los aspectos espirituales. En 1 Corintios 1:10 dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que así como en todas las cosas hay una dirección, hay una autoridad en las cosas de Dios, como el apóstol Pablo menciona aquí en 1 Corintios 1:10, pues debe de haber unidad, y para que haya esa unidad necesita haber algo que centre la unidad, y eso es la autoridad de Dios. Todo, hermanos, requiere de una dirección, requiere de ciertas reglas que podamos llevar a cabo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hacer un platillo delicioso, vamos a hablar de un chop suey, que a mí me encanta la comida china, no sé por qué. Y cuando hablamos de la comida china o del chop suey, pues lleva unos ingredientes muy especiales y también lleva una forma de elaborarse también muy especial. Entonces, hay quien escribió la receta para el chop suey y escribió la forma en que se debe de hacer el chop suey. Si uno no se basa en cómo hacerlo y de qué ingredientes usar, entonces no va a ser chop suey, va a ser otra cosa. Algo tan sencillo como unos bisquetes, que me encantan los panes que más me gustan. Bueno, a mi esposa también le encantan los bisquetes. Estos panes tienden a ser un poquito salados, aunque es pan de dulce, pero tienen un poquito más sabor a sal que a dulce. Este pan tan sencillo, amados, pues requiere, por ejemplo, si hablamos de 1 kilo de harina, hablamos de 3 barritas de mantequilla que esté helada para que esté dura, para que se pueda trabajar. Y también hablamos de 10 gramos de sal
y hablamos de 250 gramos de azúcar, y hablamos de 3 blanquillos o huevos, y hablamos de 125 mililitros de leche fresca. Si nosotros hacemos esos bisquetes con esa receta, no nos van a salir bisquetes porque falta el Royal o la espauda. De Royal lleva nada menos y nada más que 40 gramos. Así de que cualquier ingrediente que usted deje de echarle a los bisquetes, ya no van a salir bisquetes. Ya no van a salir. Entonces, cuando usted hace la receta como va, le va a salir como usted quiere que salga. Pena, no, eso no sirvió. Entonces, ¿por qué se descarga eso? Entonces, les voy a pedir que cierren su micrófono, por favor. Sí, sí se está escuchando, ¿verdad? Y, amados, también es importante que en las cosas de Dios tengamos esto fresco para poder, pues, tener una plática que pueda abrir la mente de aquellos que no tienen la misma emotividad que nosotros para dirigirnos a la Biblia en todo aspecto religioso. Si hablamos, por ejemplo, esto es muy común, yo creo que ya lo han escuchado. Ustedes ven esta barrita aquí que es como de aluminio, y si yo la llevo en una clase bíblica y le pregunto a cada uno de ustedes cuánto mide esta barrita de aluminio, pues unos me van a decir 4 pulgadas, otros me van a decir 4.5, otros me van a decir 3.5, y cada quien me va a dar su opinión de cuánto mide esta barrita. Pero ¿cómo le hacemos para salir de dudas? Tenemos que tomar una cinta métrica o un metro y medirla, y entonces vamos a saber con exactitud cuánto mide esta barrita de aluminio. Así que de esa manera la palabra de Dios, amados, es la regla por la cual debe de regirse toda aquella persona que quiere agradar a Dios. Si no se rige por la regla de fe, entonces no está agradando a Dios, no estás sirviendo a Dios. Ojalá y que estos ejemplos sean claros y que podamos nosotros presentarlos cuando tocamos una plática acerca de por qué creemos que la palabra de Dios es la autoridad de Dios. En Romanos capítulo 16, 17 también vemos cómo pues el Señor nos advierte, ¿verdad? En caso de estar fallando en la autoridad. Dice Romanos 16, 17, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, cuando alguien no está observando la sana doctrina, llegará el momento en que tengamos que apartarnos de ello. Así que nosotros podemos ver la necesidad de una autoridad máxima en asuntos de fe. Al hablar de todas estas cosas, entonces podemos decir, bueno, ¿y quién está calificado para ser mi autoridad en asuntos de fe? Bueno, ya sé que la Biblia, pero yo no entiendo la Biblia, necesito que alguien me ayude. Ahora, ¿cómo me aseguro de que en la Biblia está la autoridad de Dios? Bueno, cuando hablamos de Jesucristo, que es el autor del Nuevo Testamento y de toda la palabra de Dios, ¿se acuerda cuando aquella mujer adúltera fue atraída a la presencia de Jesucristo y que le dijeron los religiosos que la ley ordenaba que una mujer que fuera sorprendida en adulterio debería ser muerta a pedradas? ¿Se acuerdan qué hizo Jesucristo? Se inclinó al suelo y empezó a escribir, amados. Y esto se repitió, lo hizo 2 veces. Siempre ha habido la interrogante, la incertidumbre, que escribiría nuestro Señor Jesucristo en el suelo, de tal manera que aquellas personas que la acusaban, pues ya no se sintieron con fuerza para seguirlo haciendo. Bueno, ese dedo, amados, fíjese bien lo que le voy a decir, ese dedo que escribió en el suelo, si usted no ha leído esta historia de la mujer adúltera, está en Juan capítulo 8. Ese dedo que escribió en el suelo y que no sabemos qué escribió, nos podemos imaginar mil cosas, pero a ciencia cierta no sabemos
Es el mismo dedo, amados, que escribió las tablas de la ley. Es el mismo, eso que escribió Jesús en el suelo, es lo mismo que él había escrito ya. Algo que le escaló hasta los huesos a los acusadores. De tal manera que después de ello, para una sugerencia de Jesús, el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, pues empezaron a soltar las piedras, ya no tenían acusación alguna en contra de aquella mujer. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es el autor de la Biblia también, hermanos. El Espíritu Santo es el autor, el Padre es el autor y Jesucristo es el autor también de la palabra. Así de que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad y esa autoridad está dicha por él mismo y está dicha por el Padre y está dicha por los profetas y está dicha por todos aquellos que sabían de Jesucristo. Entonces, cuando leemos cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo yo saber cuál es la autoridad de Dios? Y si tú me dices que es la Biblia, entonces, ¿cómo me aseguro de que realmente es la Biblia? Bueno, en la Biblia está la autoridad de Jesús. Cuando leemos nosotros en Mateo 28:18, después de que Jesucristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ahora le dice a los discípulos, fíjese bien, enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está la autoridad de Jesús y luego está el mandamiento hacia los discípulos. La autoridad de Jesús cediéndose a los discípulos en cuanto a la palabra. De tal manera que en Mateo 28:18 dice, enséñenles a guardar, bueno, primero les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les dice, enséñenles a guardar las cosas que os he mandado en el versículo 20. También leemos en Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y aquí podemos, me acordé ahorita, podemos integrar aquel pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? A quien ha dado todo, el hecho aún de ser la imagen del Dios invisible y todas estas cosas. Entonces ahí en la palabra de Dios está la autoridad de Jesús. Cuando Jesús habla sus palabras, deben de ser estimadas como palabras con autoridad. En Juan 3:34, el apóstol Juan dice de la siguiente manera, porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida, ¿verdad? Juan ahí hablando de Jesucristo, está hablando de aquel al cual Dios envió. Y cuando dice no da el espíritu por medida, se refiere a que Jesucristo tenía el poder del Espíritu, un poder abundante, no escasamente, sino abundante. Así de que dice el Señor en Juan 7:17, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se fija? El mismo Señor Jesucristo autenticando las palabras que él hablaba, diciendo, no son mis palabras, sino son de Dios. Yo no hablo por mi cuenta, sino hablo por Dios. En Juan 14:10, pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Esta es palabra de Cristo, de cómo él nos está dando a conocer el por qué tenemos la autoridad en la Biblia, porque estas palabras quedaron registradas ahí en la Biblia. Así que en asuntos religiosos, la autoridad para el hombre debe de ser nuestro Señor Jesucristo.
porque Él y solo Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero todavía tenemos esta pregunta: ¿cómo puede el hombre saber la voluntad de Cristo? Cristo ya no está en la tierra. No vemos al Señor Jesucristo. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo subió al cielo. ¿Cómo aprendieron la enseñanza de Jesús los que siguieron después de que Él fue llevado al cielo? ¿Cómo pudo entender el hombre de aquel tiempo que era la voluntad de Dios? Y aquí, amados hermanos, entramos a un tercer punto, que es en cuanto a la importancia de los discípulos de Jesucristo, nuestro Señor. Los discípulos de Jesucristo fueron escogidos por Él. Y no estamos hablando solamente de los apóstoles, porque cuando hablamos de la escritura del Nuevo Testamento, no solamente los apóstoles la escribieron, sino que la palabra de Dios fue escrita también por otros discípulos que no eran meramente de los 12, ni siquiera de los 13, contando al apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos de los discípulos como personas importantes en cuanto a que la autoridad de Dios está en la Biblia, habiendo Jesús recibido toda potestad, toda autoridad, Él mandó a sus discípulos a que recordaran estas cosas, que enseñaran estas cosas a los demás. En la gran comisión, el Señor Jesucristo les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y entonces fue cuando les dio también la instrucción: enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. Así de que las naciones, amados, oyeron los mandamientos de Jesús por medio de los apóstoles, para garantizar que los apóstoles y que otros hombres del Nuevo Testamento estaban enseñando la verdad. Jesús les prometió la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo. Recordemos aquel pasaje que hemos leído ya varias veces, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así de que, mis amados hermanos, mis amados oyentes, los apóstoles, por lo tanto, enseñaron a los hombres lo que el Espíritu Santo les enseñó a ellos. En primera a los Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, fíjense la declaración del apóstol Pablo en esos versículos. Primera a los Corintios 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se fija, el apóstol Pablo está declarando de cómo la palabra de Dios se iba recibiendo gracias a la inspiración del Espíritu. Así de que la iglesia, amados, que tenía contacto directo con los apóstoles y con los discípulos, entonces aceptó la enseñanza de ellos, no como palabras de hombres, sino tal como es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y cuando leemos ahí en primera de Tesalonicenses 2:13, primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra por parte de Pablo y compañía, pero cuando ellos estaban oyendo esta palabra, al recibirla,
no la recibieron como palabra de hombres, sino como lo que era en verdad, la palabra de Dios. Se fija la importancia de que cuando nosotros vamos caminando y vamos encontrándonos personas, la importancia de llevar la Biblia a la mano, la importancia de que nosotros al empezar a hablar podamos abrir la Biblia para enseñar la palabra de Dios, salida de la Biblia, para que la persona vea que no es nuestra palabra, que no es nuestro mensaje, sino que es la palabra de Dios la que está hablando. Es muy importante cómo estos hermanos de Tesalónica nos enseñan de que a pesar de que eran hombres los que le estaban hablando, ellos entendieron que estos hombres eran inspirados por Dios y por lo tanto creyeron en esa palabra, no como si fuera de hombres, sino como si fuera de Dios. Y esa misma palabra empezó a tener provecho en ellos, empezó a tener fruto en ellos, de tal manera que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que aunque él es un evangelista y desea ir a evangelizar, sabe bien de que ellos han procurado llenar del evangelio en todos los lugares que ellos tenían alcance. Porque los hermanos de Tesalónica, a pesar de que fueron duros para entender la palabra de Dios al principio, cuando la recibieron, amados, se convirtieron en una de las iglesias más ejemplares que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que la enseñanza de un apóstol era tan autoritativa como las palabras del Señor mismo. La palabra de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles era como la palabra de Jesús mismo. ¿Se fija? Entonces Cristo prometió que el Espíritu Santo guiaría a los hombres de Dios a toda la verdad, y Pablo anunció más tarde, esto lo podemos leer en Hechos 20:27. Hechos 20:27, dice el apóstol Pablo: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué Pablo no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios? Porque él tenía todo el consejo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y él sabía que su deber, su responsabilidad como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús, como evangelista, como predicador, su responsabilidad era anunciar todas las cosas de Dios. Y yo creo, amados hermanos, que realmente el apóstol Pablo se está refiriendo a todas las cosas necesarias para que los oyentes fueran bien doctrinados, bien enseñados, de tal manera que no les faltara nada de la enseñanza necesaria para que ellos también pudieran predicar y defender la fe. Así de que la autoridad, amados, del consejo de Dios por los apóstoles debe de observarse con mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice: no he rehuido hablarles de todo. O sea, en otras palabras, amados, el apóstol no condicionaba su enseñanza a alguien que le dijera: hermano Pablo, por favor, no vayas a predicar de esto, no vayas a hablar de estas cosas, o mira, predícanos de estas cosas. Él no condicionaba su enseñanza de esa manera. Él se encomendaba a Dios y permitía que Dios le guiara en la enseñanza, y Dios le guiaba en la enseñanza exacta que necesitaban los oyentes que tenía en ese momento enfrente. En ese sentido, Pablo no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Si había que predicar de la condenación, él predicaba de la condenación. Si había que predicar de la disciplina, él predicaba de la disciplina. Si había que predicar de la obediencia a Dios, él predicaba de la obediencia a Dios. Y si había que predicarle el evangelio a las almas perdidas, él anunciaba el evangelio a las almas perdidas. Y estaba muy al pendiente de las cosas, de los trabajos que él iba haciendo. Porque es cierto que sembramos, pero también tenemos la responsabilidad de regar lo que sembramos.
porque si no, entonces, ¿cómo vamos a esperar fruto? Entonces el apóstol Pablo evangelizaba, abría iglesias y esas iglesias le mantenían ocupado y se preocupaba Pablo por ellas. De tal manera que cuando se da cuenta de que los hermanos de Galacia están apostatando de la fe, inmediatamente les escribe. Dice en Gálatas capítulo 1 del 6 al 10, por favor. Gálatas 1 del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así de que, amados, ahí tenemos entonces la autoridad del consejo de Dios dado por los apóstoles. Era esa palabra bendita que se daba a conocer, esa palabra que se enseñaba, y luego se tenía el cuidado de que esa palabra siguiera creciendo, que las personas que obedecían el evangelio siguieran creciendo en conocimiento para fortalecerse en contra de la falsa doctrina y en contra de las ideologías humanas, como en el caso de los hermanos de Galacia, pues ellos recibieron esta reprimenda dura de Pablo, y me imagino que muchos de ellos se arrepintieron y quizás otros no, pero aquí el punto es que era necesario de que ellos entendieran el consejo de Dios por parte del apóstol Pablo y también de la corrección necesaria cuando es necesario, ¿verdad? Perdonen la repetición. Ahora, aquí entonces encontramos esto: los discípulos fueron los encargados de dar a conocer la palabra de Dios a los oyentes del primer siglo que estaban interesados en ello, a las iglesias que se iban estableciendo en diferentes lugares de esas tierras bíblicas. Entonces, de esa manera, la Biblia, entonces ahora, de los apóstoles pasa a la iglesia por medio de los escritos de los apóstoles, y no solamente de los apóstoles, como decía al principio, sino también de otros hermanos que eran fieles siervos de Dios, como Santiago, por ejemplo, como Judas, como Marcos, como Lucas, y muchos otros escritores que mencionan la palabra de Dios que no eran apóstoles. Así de que entramos a un cuarto punto, y con este concluiremos nuestra exposición de este día, amados, hablando de cómo entonces nosotros podemos estar seguros de que lo que tenemos en nuestras manos es la autoridad de Dios. Bueno, es que de la iglesia, perdón, de los apóstoles, pasó a la iglesia por medio de los escritos. Usted puede ver ahí en la pantalla una imagen, es una imagen un poquito, no está muy nítida la fotografía, pero esos son rollos que encontraron en partes del Mar Muerto. Ahí hay unas especies de lomas que tienen muchas cuevas, y esas se llaman las cuevas o las cavernas del Qumran, y ahí han descubierto miles de rollos que componen el Nuevo Testamento escrito en el primer siglo. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, leemos, por favor. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Los escritos de los discípulos, amados, gracias a la inspiración divina, dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fija? Y esa inspiración se fue registrando, de tal manera que hemos leído en 2 Timoteo capítulo 3, versículo
16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hablando de lo que iba quedando escrito, tanto de las escrituras del Antiguo Testamento como lo que se iba escribiendo del Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, dice porque es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra que tenemos de Dios, amados, es perfecta, es completa, entonces tiene la facultad de preparar para toda buena obra, para capacitar al que se entrega la palabra de Dios para toda buena obra. Así de que, amados, tenemos entonces algunas cosas aquí muy interesantes de la palabra de Dios. Los que se oponen a la palabra de Dios, pues son personas que van a quedar excluidos de la salvación, van a quedar excluidos del reino de Dios, como hemos leído en Segunda Tesalonicenses 3:14, que aquel que no obedece la palabra de Dios tiene que ser señalado, tiene que apartarse de él, dice el apóstol Pablo. También es muy importante saber que ningún hombre, ni aun los ángeles del cielo, pueden ya cambiar lo que está escrito. ¿Por qué digo esto? Porque todavía muchas personas, amados, se atreven a decir que reciben indicaciones de Dios y por esa razón empiezan a hacer algo diferente a lo que está establecido en la Biblia. No hay posibilidad de cambiar, como el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Galacia en capítulo 1 de Gálatas, versículos 8 y 9, que si él mismo o un ángel del cielo les traía un evangelio diferente, dice Pablo, no le creas. La Biblia, amados, está completo, está perfecta, no le falta nada ni le sobra nada. Y entonces, por esa razón, amados, nosotros creemos que tenemos en nuestras manos, en nuestra posesión, la autoridad divina por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. El mensaje de salvación para todo el mundo fue dado por medio de Jesucristo. Jesucristo lo legó a los discípulos. Los discípulos lo enseñaron a la iglesia y la iglesia lo fue extendiendo conforme las generaciones iban pasando hasta el momento en que estamos aquí hablando ahora, en que tenemos la palabra de Dios perfecta, completa, y que todavía estamos luchando para sujetarnos a ella en todo lo que Dios dispone que hagamos. Así que, amados hermanos, esta es la lección de este día. Espero que haya sido comprensible y pues vamos a poner un alto aquí para la siguiente semana. Pues vamos a ver una pregunta muy interesante y la pregunta tiene que ver con esta lección de hoy. ¿Se puede entender la Biblia fácilmente? Esa es una pregunta. La otra sería, ¿por qué hay problemas de interpretación? ¿Por qué es tan mal interpretada la Biblia? Así que esas dos preguntas nos van a ocupar la semana que viene, si Dios lo permite. Y si ustedes también están dispuestos, por supuesto. Gracias por la atención prestada, amados. Y vamos a dar así lugar para comentarios o preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, y si hay preguntas o comentarios, con toda confianza. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Me faltó aclarar algo? Todos Todo enten- está- Sí, hermana. No, no, le iba a decir que todo estaba muy, muy claro. Sí, yo también iba a decir que todo está bien dicho en español. ¿Preguntas, amados?
comentarios. Este tipo de lecciones y todas las lecciones que son en secuencia, hermanos, al parecer tienen muchas repeticiones. Yo lo que trato siempre es de usar diferentes versículos para no estar repitiendo siempre los mismos versículos. Sin embargo, cada clase tiene su propia característica. Por ejemplo, esta clase, hermanos, está enfocados en el hecho de ver cómo es que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Si bien es de Dios, si bien fue predicada por Cristo, si bien fue predicada por los apóstoles, ¿cómo nos llegó a nuestras manos? ¿Sí me explico? Ujú. Hermano, Sí, hermana Nancy. yo tengo una pregunta. En este estudio que estamos haciendo, no sé si usted tenga en mente o está ya planificado. Por ejemplo, una cosa con la que yo todavía no soy la mejor en explicar es, por ejemplo, yo tengo amigos católicos, ¿verdad? Sí. Y de hecho me he encontrado a una compañía de trabajo, por ejemplo, que es siria, sí, es siria, ella dice que es católica, y ellos le ponen mucho énfasis a la edad, ¿verdad? De su iglesia. Y ellos ponen el cuestionamiento de cómo se les puede dudar que sean, como quien dice, la iglesia de Cristo, con cientos de años, más que obviamente la iglesia Watkins, ¿verdad? Porque ellos se basan en que sí, los padres de la fe nos fundaron esto y el otro. Eh, entonces, no sé si hay algo que esté usted planificando, como hablar de eso, de cómo comprobar, ¿no? De que en el error de ellos, de cómo se puede hablar de eso con un amigo católico. Muy bien, hermana, gracias por su inquietud y por participarnos de ella. La batalla más fácil para hablar con una persona de cualquier religión es el tema de la Biblia, no el tema del religioso, Ujú, porque todo religioso está bien trineado, aunque en los católicos no veo mucho eso, pero sí lo he visto en testigos de Jehová, en bautistas, en presbiterianos y en algunos pentecosteses. Tienen en adventistas, no se diga, tienen una preparación muy fuerte en cuanto a su religión. Por lo tanto, si uno quiere hablar de la religión de ellos, no les va a ganar. Entonces, aquí ujú, el punto es, hermana, y llegar a interesar a la persona de ujú, que si le gustaría ver su doctrina a través de la Biblia. ujú, O sea, nuestro centro no es la iglesia, hermana Nancy. ujú, Nuestro centro no son los pastores de la iglesia o los ancianos de la iglesia. Nuestro centro es el primer siglo, ujú, eventos del primer siglo, no del segundo, no del tercero, no del cuarto, sino del primer siglo. Nosotros somos la iglesia del primer siglo, nosotros no somos la iglesia de la Watkins o la iglesia de Indianápolis. Nosotros somos la iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, hermano. Entonces, yo entiendo y aplaudo mucho la fuerza que ellos tienen para decir, somos la primera iglesia, correcto. Es la más viejita de todos, pero es la primera denominación que hubo. Si estamos hablando de personas del lado de Siria, no sé si su amiga sea de esta creencia, pero ellos son ortodoxos. sí, Y los ortodoxos son muy apegados, o sea, los ortodoxos son más celosos que el católico que conocemos comúnmente en Latinoamérica. ujú. El ortodoxo es más apegado, es más conservador, hermano. El ortodoxo es más conservador de la fe que tienen. Sí, No porque es, todavía hacen sus misas, lo hacen en su idioma y todo. sí. Bueno, entonces, siempre que hablemos con cualquier persona de cualquier religión, por eso es muy importante este tipo de estudios, porque estos estudios nos ayudan para prepararnos
en cuanto al conocimiento bíblico. Es lo que nosotros necesitamos, el conocimiento bíblico más que cualquier otra cosa, hermano. Entonces, cuando tenemos el conocimiento bíblico, si cualquier persona quiere hablar de religión o yo le quiero hablar de religión a cualquier persona, trato de llevarla a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Ok. En una ocasión, hablando con un amigo, me dice, yo soy cristiano. Ah, mucho gusto, Dios te bendiga. Y le pregunté, ¿de qué denominación eres? No, pues yo soy pentecostés. Ok. ¿Qué te parece si vemos tu religión a través de la Biblia? Y me dijo él, sí. Ok. Le digo, nada más, si tú conoces algo de la Biblia, dime por favor dónde está tu religión en la Biblia. Y pues él no supo decirme. Entonces él quería que yo le dijera dónde estaba su religión. Y yo le dije, no, es que no está. Y ya le empecé yo a hablar de la religión, de la Biblia, la religión pura y sin mancha, ¿verdad? Y a veces aceptan, a veces no aceptan, pero no, no podemos conocer todo, hermana Nancy, no podemos saber todo. Entonces, sí podemos estudiar que San Agustín y que Santo Tomás de Aquino y todo esto de los católicos, y podemos informarnos mucho acerca de ellos, pero a la hora que ellos sean personas con iniciativa en su propia religión, no les vamos a ganar, hermana, porque nunca vamos a tener conocimiento de ellos en cuanto a su propia religión. Muy bien. Gracias, hermano. Y de todos modos, en esta serie de estudios está contemplado ver algunas situaciones todavía más claras de cómo nos llegó la palabra, porque los católicos de Roma y los católicos ortodoxos se adjudican que es gracias a ellos que nosotros tenemos la Biblia. Esa es una mentira. Oh, sí, es cierto, es lo que me dicen. Es una mentira. Ellos se Dicen, lo adjudican. no tuvieran su Biblia si no fuera por la Iglesia Católica. Es Ellos lo se que lo me dicen. adjudican, hermana, porque como es la iglesia, es la denominación más vieja, piensan que de ellos surgió la palabra de Dios. No, todo el Nuevo Testamento ya rolaba en el primer siglo, hermana, completito. Y el primer Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento que se descubrió fue en el siglo XIX. Ese Nuevo Testamento y ese Antiguo Testamento había pasado a ser en el idioma griego, pero no fue por los católicos, aunque fue en el siglo IV, no fue por los católicos. No saben quién lo escribió. Entonces, muchos hermanos en el primer siglo tomaban alguna carta, algún libro que escribían algunos de los apóstoles o de los discípulos, y ellos los copiaban a mano, los que tenían esa habilidad, los amanuenses, los copiaban a mano y los iban guardando y los iban guardando, y muchas veces se encontraban esos escritos como eran a mano, no se sabía quién los había escrito en muchas ocasiones, y el hecho es que tenemos ese escrito, hermana, que se llama el Códice Sinaítico, que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, escrito y no viene de los católicos, y es la Biblia completa. ¿Ok? Me gusta mucho aprender de eso. Gracias, hermano. No, gracias a Dios, hermano. ¿Alguien más, amados hermanos? Hermano, yo Hermano me quedé. Moisés, perdón, hermana Rosa, el hermano Moisés levantó su mano, no la había visto. No, está bien. Y luego usted, hermanita. Pues nada más comentarle que es verdad que este tema de acerca de la autoridad de Cristo, pues es el principal que cuando se olvida nos lleva a apostatar de la fe, ¿verdad? Es lo principal cuando se deja de lado. Entonces es nada más como que pensar que es lo que muchas veces lleva a las iglesias o a los cristianos a cambiar la doctrina de Cristo, pues porque a veces te dicen algunos o quieren convencerte de que lo que ellos hacen, pues eso atrae a mucha gente, ¿sí? Y que a lo mejor tu iglesia
no puede decir lo mismo. Si tú los cuestionas sobre ciertas prácticas, te dicen, pero es que mira, esto trae a muchos jóvenes. ¿A poco no quiere eso Dios? Que vengan los jóvenes a Él. O mira toda la gente que vino porque hicimos esto. No me digas que Dios no quiere que la gente venga a escuchar su palabra. Y nos vamos alejando, ¿no? Hay un engaño en las cosas que vemos o en lo que nos muestran nuestros ojos o en lo que escuchamos. Todo eso puede resultar en engaño para nosotros mismos y empezar a olvidarnos de cuál es la voluntad de Dios, cuáles las cosas en las que Él ha dado autoridad y empezar a fijarnos en cuáles nos dan mejores resultados o en cuáles nos gustan más, o en cuáles se nos hacen más cómodas, más divertidas para alguna gente. Y eso, ¿verdad? Es olvidar este tema de la autoridad de Cristo, lo que principalmente ha llevado a todas las iglesias o a la creación de denominaciones, ¿verdad? Entonces es un tema bien importante que hay que estar estudiando constantemente, porque ataca ahí entre los miembros, a que estemos proponiendo luego cosas que pues no hay autoridad para ellas, ¿verdad? Pero nos gustan o nos parecen agradables. Nada más hacer pues ese comentario. Sí, es hermano Moisés, en una ocasión estaba en mi trabajo y se llegó la hora del servicio y el trabajo se cerraba. Yo me salía del trabajo a las 6 de la tarde para estar a las 7:30 en el servicio, pero el negocio seguía abierto hasta las 9 de la noche. Entonces yo había hecho un arreglo con el dueño para salir a la hora que yo necesitaba salir para estar en el servicio. Y entonces él estaba muy contento conmigo porque yo era muy responsable y a veces llegaba hasta más temprano que cualquiera y me ponía a adelantar trabajo y todo. Entonces la cosa es que cuando yo siempre que salía, él estaba sentado ahí en su oficina y le decía, nos vemos mañana si Dios quiere, vamos, no gusta acompañarnos, tenemos un servicio ahorita y se va a hablar de la palabra de Dios. Y me habló una de esas veces, era cuando el Papa andaba en México, una de las últimas visitas que hizo el Papa Juan Pablo II a México, y andaba allá el Papa. Y entonces, pues estaba él viendo la transmisión donde millones de personas se habían amotinado para ver al Papa. Y entonces él me dice, a ver, Andrés, tú me invitas a tu iglesia y yo te quiero preguntar cuántos miembros son ahí en tu iglesia. Dije, mira, en primer lugar no es mi iglesia, pero es el lugar a donde yo voy. Y somos aproximadamente 35 miembros. Era una congregación pequeña, tenía poco que había yo empezado a apenas el camino del Señor, pero luego había empezado a predicar. Y me dice, ¿y tú crees que Dios está mejor con 35 personas que con millones que están ahí admirando a este hombre? Mira. Le digo, bueno, pues nada más le voy a decir una parábola, ¿verdad? Dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Entonces le digo, el Señor Jesucristo nos advirtió de que siempre va a haber un pequeño número sirviéndole, mientras que va a ser un gran número de personas que no, que van por otro lado, ¿verdad? Entonces lo que usted comenta ahorita, hermano, y yo lo vi un poquito más enfocado al hecho de las distracciones que se buscan en las reuniones para atraer a la gente, ¿verdad? Tener un show ahí para que la gente se divierta. Pues eso es lo que busca la gente hoy, pero la gente que busca a Dios tiene que aprender de que siempre vamos a la Biblia y es nuestra autoridad para todo lo que hacemos, como usted bien lo decía. Hermana Rosa, adelante. Oh, sí, le comentaba que al principio del estudio usted dio la cita de Romanos 16:17. Y habla, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina,
que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y oyendo los comentarios de la hermana Nancy y del hermano Moisés, esa es una de pues vamos a decir, de las partes donde luchamos con ahora sí con estas personas que no quieren aceptar como autoridad la Biblia como que proviene de Dios, que es la palabra de Dios. Así es, hermana. Así es, y este es un buen pasaje para ver cómo la autoridad divina desea mantener una limpieza en la iglesia, ¿verdad? De manera que si hay quienes no quieren sujetarse a la doctrina, pues va a llegar el momento en que tienen que decir bye bye, bye bye. ¿Por qué? Porque están causando tropiezo. Y si se causa tropiezo, pues la iglesia deja de crecer, la iglesia deja de desarrollarse espiritualmente. Entonces, muy, muy buen comentario y creo que va encaminado a esto que estamos hablando. ¿Alguien más? Hermano Salvador, hermano Sí, Antonio. sí, hermano, cuando nos quieren preguntar y quieren saber de cuánto tiempo tiene, dice, su iglesia, ¿verdad? Y como dijo la hermana Nancy, y ella dice la iglesia de Watkins, pues es que una de las primeras cosas que debemos saber que la iglesia de Watkins es una congregación, no es la iglesia. Cuando quieran saber sobre la iglesia, debemos hablar de la iglesia universal, la que se inició al principio de todas, porque la iglesia de Cristo fue la principal, la que comenzó en el año 33 y después del 300 o 400 para adelante comenzaron las demás, que yo no les llamo iglesias, les llamo organizaciones humanas, ¿no? Pero una de esas cosas es que debemos de diferenciar una iglesia local a la iglesia universal. La otra es que, como dijeron los apóstoles, aquí lo que ellos están hablando es de la doctrina, no de la religión, sino de la doctrina. ¿Qué doctrina tienes tú? ¿Qué doctrina tiene la iglesia de Cristo? Porque el apóstol dijo, exhortando que si hay alguno que venga enseñando algo diferente a lo que los apóstoles enseñaron, sea anatema. Y porque dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo quieren corromper. Pero también el apóstol Juan lo vuelve a repetir, diciendo que cualquiera que se extravía de la doctrina de los apóstoles, entonces no tienen al Padre ni tienen al Hijo. Es mi comentario. Sí, en la palabra de Dios, amados, se usa iglesia en dos sentidos. No es iglesia universal, iglesia local. Son dos sentidos. Es una iglesia en dos sentidos, en el sentido universal y en el sentido local. Cuando hablamos de la iglesia en el sentido local, es la iglesia que está en cada localidad, en cada dirección, en cada address. Y cuando hablamos de la iglesia en el sentido universal, es la iglesia que está compuesta de todos los salvos, de todo el mundo. Entonces, como en la pregunta que le han hecho a la hermana Nancy, le han hecho la pregunta, esa pregunta va encaminada hacia la iglesia en el sentido universal. ¿Sí? Esa iglesia fue establecida en el primer siglo. ¿Ok? Pero si le hablan de la iglesia local, bueno, la iglesia local depende de la iglesia del Nuevo Testamento, ya sea de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Tesalónica, pero nosotros vamos siguiendo el ejemplo del primer siglo. Y somos parte en el sentido universal, pero somos completos en el sentido local. Este es otro estudio también muy interesante. La forma en que la palabra de Dios se refiere a la iglesia en el sentido local y en el sentido universal. Hermano Antonio, hermano Guadalupe, hermano Omar, hermana Yolanda, hermana Carolina, comenten por favor antes de que se acabe el tiempo. Si no hay comentarios, entonces yo me voy a despedir, hermanos. Usted le puede seguir, hermano. Me falta como 1 hora para llegar a mi casa. Le voy a poner unas canciones de Antonio Aguilar, hermano.
Aquí viene gritándome el gato que tiene hambre. Ajá, ¿quién es? Bueno. Pues muchas gracias, amados hermanos. Para la siguiente semana, que va a ser una clase complementaria de lo que vimos hoy, entonces voy a traer una serie de preguntas para preguntarle a cada uno, pero me interesa también despertar el interés como ahora que se comentó, ¿verdad? Ese interés es muy interesante, es muy importante porque eso deja ver de que hay hambre, de que hay esa necesidad de alimento y de poner las cosas bien en claro para poderlas repetir a alguien más, para poderlas enseñar a alguien más. Entonces, muchas gracias por su atención. Una cosa que se le ha olvidado, hermano, es pasarme las lecciones que me dijo que después de que las diera, nomás nos dio la primera. Sí. Ok, hermano. Yo le envío ahí las otras. Pero si no me las envía, pues acá me las da en persona en enero. Sí, hermano. Sí, hermano, sí. Hermano, No, yo les quería preguntar, hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Ya están listos? Sí. Estamos bien y no es chiste, hermano. Hermana Rosa, quería comentar algo. sí, no se le olvide que le ofreció la última oración al hermano Moisés. Ah, cierto. Gracias, hermana. Bueno, pues entonces, hermano Moisés, nos dirige en oración. Y amados hermanos, después de la oración quedamos despedidos, si Dios lo permite, para la siguiente semana. Dios les bendiga. Aquí esperamos la oración. Ok, hermano. Adelante, hermano Moisés. Bien, pues vamos a ir a Dios en oración. Señor Padre eterno, todopoderoso, santo y bendito, vamos hacia usted en oración para agradecerle porque nos ha bendecido grandemente en esta noche, permitiéndonos el privilegio de poder escudriñar su escritura, de poderla seguir estudiando y escuchar esta lección de boca de nuestro hermano Andrés. Sabemos que todo lo que él habla es palabra suya, Señor Padre, por lo cual pedimos para que usted le siga bendiciendo, le siga llenando de todo conocimiento y sabiduría necesaria, que abunde en ella para que pueda seguir predicando su evangelio a toda persona que necesite escucharlo y a todo hermano, hermana que también necesite crecer y edificarse en conocimiento. Rogamos, Señor Padre, para que usted bendiga de igual manera a todos los presentes en este estudio, para que también podamos seguir creciendo en conocimiento, que seamos de bendición para otras personas y que podamos hacer llegar tu voluntad, Señor Padre, a toda persona con la cual podamos relacionarnos y podamos llegar a sus corazones. Pedimos, Señor Padre, por esta noche, para que usted nos cuide, nos proteja en cualquier lugar en el que nos encontremos, o si es que vamos hacia algún lado, que también nos siga acompañando y que permita que sigamos más días pudiendo realizar este estudio para seguir conociendo más acerca de este tema de la autoridad que su Hijo tiene sobre todas las cosas. Gracias damos, Padre, por estas cosas y las seguimos pidiendo. En nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias, hermano Moisés. Nos vemos Dios mediante la semana que entra. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Bendiciones a todos. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, no.